Pasa a vosotros, hermanos. Es un gusto para nosotros poder saludarles por este medio y poder compartirles una fracción de la palabra de Dios. Queremos pedirles bendición para todas las familias y que en esta exposición salgamos bendecidos todos con la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable y que nos enseñe el mensaje que en este momento tiene para nosotros. Vamos a hablar de el servicio a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Aún en esta pandemia, en este momento, podemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Y nuestra cita es Josué 23 y 24. Y pues el comentario que podemos hacer es que por lo general nosotros pensamos que Josué es un gran general que metió a la tierra prometida a todo Israel, pero en estas partes de la escritura de Josué nosotros vemos que es como un pastor que con una amorosa preocupación por su pueblo sirvió fielmente al Señor y a la nación. Ahora se preocupa de que el pueblo no se aparte del Señor y que pierda la herencia. Esa era la preocupación que tenía Josué con el pueblo, que se fueran a apartar y fueran a perder pues la bendición de Dios. Entonces, qué trágico es cuando los sacrificios de una generación reciben la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, y que la siguiente generación, bueno, llegue a perderla, ¿verdad? O caiga de la gracia de Dios. Qué triste, qué trágica es esa situación. Esta historia tiene un preámbulo en el capítulo 23 de Josué. Es muy hermoso ver cómo en Josué hay una preocupación muy grande. ¿Cuál es esta? Que cuando este pueblo de Israel vio las grandes maravillas que hizo Dios, ellos se olvidaran de lo que vivieron. En todo el discurso narrado en el capítulo 23, lo que trata de decirles Josué es que en primer lugar está Dios. Siempre Dios va a ser su importancia, va a ser la prioridad que Él tiene. Para Josué, lo más importante es que el pueblo no se olvide de quién es nuestro Dios. Una promesa para el futuro en el versículo 5 dice que los obreros pueden cambiar, los líderes pueden cambiar, pero la obra de él sigue adelante, sigue siendo la misma. Josué les asegura que Dios continuará luchando por ellos y dándoles la victoria sobre los enemigos. Pero algo que sucede en el presente es una responsabilidad que ellos tienen, ¿verdad? Para el presente. Josué les recuerda sus responsabilidades como pueblo de Dios y sus palabras nos llevan a una nueva advertencia que incluso Moisés en el capítulo 7 y 11 de Deuteronomio les dice al pueblo que se cuiden, ¿verdad? La palabra clave aquí es naciones, que se repite 6 veces del verso 3 al 13. Israel debía cuidarse de las naciones paganas de la tierra. La única manera que Israel podía esperar ganar y tomar la tierra en posesión era obedecer la ley de Dios. Exigiría esto valentía, confiar en la palabra y oponerse al enemigo. La principal preocupación de Josué era que Israel fuera un pueblo apartado, que no se mezclara con las naciones. En el verso 8 dice más, a Jehová vuestro Dios serviréis, ¿verdad? Y a él seguiréis, no a los dioses, ¿verdad? De las naciones. En el versículo siguiente dice, cuán necio sería adorar a los dioses en manos de un enemigo derrotado. Si ellos van a servir a esos dioses, pues están en la derrota también. Si Israel se separa del Señor, Dios capacitará a un hombre para que haga el trabajo de 1000. Tenían que unirse al Señor o a las naciones paganas. El principio del versículo 13 se aplica a cada creyente. Nosotros tenemos que afianzarnos en Dios y dejar que las bendiciones de Dios fluyan en nosotros y no apartarnos de Él en ninguna forma. No podemos dejar de anotar el énfasis de Josué en la palabra de Dios en el verso 6 y 14. Permanezcan, ¿verdad? No ha faltado ninguna de sus palabras. Entonces esas palabras son fieles de la promesa. Obedecer a su palabra significa victoria. Desobedecer pues significa juicio y maldición. Podemos imaginar lo que sentía Josué al ver las maravillas de nuestro Dios, al ver todo lo que había hecho en favor de su pueblo y ver
tal vez con angustia, tal vez con dolor, cómo era entregado fácilmente y olvidado quién era su Dios para entregarse a la idolatría. Por eso hay una apelación de Josué, por eso hay no sé con qué palabras expresar esa urgencia que tenía él de decirles que no permitieran que su corazón fuera entregado a la idolatría. Dice este escrito, aun cuando no hay lugares sagrados en la tierra, sí hay lugares que despiertan recuerdos sagrados en el creyente. Josué se preocupaba de que el pueblo no cayera en la idolatría debido a la influencia de las naciones paganas que los rodeaban. Por eso la culminación de esta historia, de este verso, de este capítulo, ¿verdad? 24, es ese clamor que les dice, no pueden hacerlo así, no es conveniente. Sin embargo, tomen ustedes su decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya les habló Josué del futuro, ¿verdad? Para recibir la tierra prometida. Les habló del presente, que ellos tenían que ser fieles a Dios. Ahora les habla del pasado, ¿verdad? La bondad de Dios en el pasado. Josué retrocede al mismo tiempo que la nación es formada en Abraham, no por su bondad, porque él era un pagano, sino debido a la gracia y el amor de Dios. Dios le dio la tierra a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios protegió a los judíos en Egipto, y luego los libró de la mano poderosa de Faraón, los guió y proveyó para ellos en el desierto, derrotó las naciones por causa de ellos, los trajo a través del río Jordán a la tierra prometida y arrojó delante de ellos a sus enemigos. ¿Qué más podía hacer Dios, verdad, por su pueblo? Ahora ellos habían tomado posesión de la herencia y disfrutaban las bendiciones de la tierra. ¿Cuánto debían amar al Señor? ¿Cuánto hizo por ellos? ¿Y cuánto debían ellos darle gracias y ser fieles a la voluntad de nuestro Dios? La palabra de Dios en el versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servir con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y dijéronle, verso 15, y si mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Como hemos mencionado, Israel había caído en esa idolatría. Pero ahora bien, nosotros debemos reflexionar que también nosotros en esta actualidad vivimos rodeados de una infinidad de opciones, de sugerencias para que vivamos una vida religiosa. Tal parece que el clamor de Josué sigue siendo hasta nuestros días el mismo. Pueden servir a quien quieran. Hay opciones, hay donde buscarlas, pero hay un Dios maravilloso, perfecto, el único. Hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un peligro del juicio de Dios, ¿verdad? El pueblo es llamado por Josué para que sea fiel a Dios, y el pueblo en el verso 16, 21 y 24 le dicen, ¿verdad?, a Josué que ellos van a servir en 3 ocasiones. Voy a leer este pasaje, verso 15, 21 y 24. Dice el 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. El verso 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Y el verso 24 dice que el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. En estas palabras, pues ellos le están diciendo con una seguridad que van a servir a Dios. Pero él sabía que lo que se dice con los labios no siempre es verdad en el corazón.
Si ustedes continúan con sus ídolos, no siempre es verdad que ellos puedan servir así al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es fiel y es celoso. Dios va a hacer juicio en ustedes. Él es un Dios celoso y un Dios que no compartirá a su pueblo con ningún otro Dios. Les advierte que la idolatría conduciría al castigo y la disciplina a la pérdida de la tierra. Entonces la ira de Dios podía desatarse contra ellos si ellos jugaban tibiamente, ¿verdad? Con otros dioses y con Jehová, con otros dioses y con Jehová. Ese es el peligro. El fin de esta historia narrada en el capítulo 24 dice de la siguiente manera, versículos 22 al 28. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis exigido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros y inclinad nuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y púsole ordenanzas y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí, debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra está entre nosotros por testigos, la cual ha sido oída todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros será, pues testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Como podemos ver, finalmente el pueblo hace una alianza. Y hoy somos llamados de la misma manera a hacer esa alianza. Quizás para reflexionar, hermanos, esta lección nos quiera decir: tu casa, nuestra casa, ¿a quién ha decidido servir? Ellos hicieron una promesa a Dios. Ellos hicieron un compromiso con Dios de no ofenderle, de serle fieles. Y en nuestro caso, en nuestro hogar, nuestros hijos, ¿a quién ven que les somos fieles? ¿A quién ven nuestros hijos que clamamos en una necesidad o en una urgencia? ¿Hacia dónde ven nuestros hijos que llevamos nuestras plegarias y nuestras necesidades? ¿A quiénes damos gracias? ¿A quién ven nuestros pequeños que alabamos y damos gracias por todo bien recibido? La conclusión pudiera ser que nuestros hijos puedan ver esa enseñanza. Puede ser que la gente alrededor, quienes nos rodean, quienes son nuestra familia, sirvan a otros dioses, pero que puedan ver en nosotros que la elección que hemos tomado es que en este hogar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Bueno, como conclusión, nosotros podríamos nombrar, ¿verdad? Romanos 15:4 dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Seamos fieles a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová.